Pues yo soy Francisco Pérez Esteban y soy un activista de derechos humanos que he trabajado en distintos movimientos sociales, ¿no? Pues por la solidaridad internacional, por los derechos del tercer mundo, y actualmente pues desempeño la responsabilidad en la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida de secretario de Solidaridad y Derechos Humanos, ¿no? Bueno, los obstáculos principales que encontramos, yo creo que no es la lucha del pueblo saharaui, que ha luchado como un jabato, ¿no? Y ha luchado de una forma valiente y continuada por su derecho a la independencia, por su derecho a la autodeterminación como pueblo, sino fundamentalmente los apoyos externos, ¿no? Es decir, para enfrentar a un gigante político, económico y militar como Marruecos, los apoyos del pueblo saharaui han sido los apoyos internacionales de los pueblos, pero no de los gobiernos, ¿no? Y esto me recuerda mucho a la época de la Segunda República Española, ¿no? Cuando en el año 1936 el fascista y luego dictador Francisco Franco da un golpe militar, inicia una guerra brutal, cuenta con apoyo militar externo de Alemania e Italia, y sin embargo las potencias extranjeras se lavan la mano, ¿no? Es decir, las potencias amigas, digamos, Inglaterra, Francia y otros países europeos que podían haber ayudado, se lavaron las manos, ¿no? Y hay una frase muy curiosa, ¿no?, de uno de los políticos republicanos de aquel momento, que decía, bueno, ¿y por qué perdimos, no? ¿Por qué fracasamos? ¿No luchamos como un pueblo valiente, jabato, no enfrentamos el fascismo? No, sí luchamos, pero no hubo la suficiente solidaridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la de los gobiernos, ¿no?, de Europa del momento? Si saltamos en el tiempo, aquí pasa un poco lo mismo, es decir, el pueblo español es solidario en general con el Frente Polisario, con el pueblo saharaui, otros pueblos europeos también, en menor medida quizá, pero no existe la suficiente fuerza para enfrentar a Marruecos, porque no existe una voluntad política real de los países de la Unión Europea y, en primer lugar, del gobierno español para apoyar claramente el derecho de autodeterminación del Sáhara, ¿no? Y también de Naciones Unidas, porque tenemos unas Naciones Unidas que en lo moral ha condenado la actuación de Marruecos, que ha reconocido el derecho internacional y el derecho de autodeterminación del Sáhara, pero que no pone medios en la práctica, ¿no?, para coaccionar, presionar y obligar a Marruecos a convocar inmediatamente un referéndum, ¿no? Bueno, yo creo que la cumbre Unión Europea-Marruecos directamente va contra el pueblo saharaui, ¿no? Es decir, aquí el pueblo saharaui se convierte como en moneda de cambio entre el gobierno español y los gobiernos de la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Es decir, a la Unión Europea le beneficia crear un estatuto de relaciones políticas privilegiadas, preferentes con el gobierno marroquí, porque a cambio va a obtener pues unas cuotas de pesca, va a obtener un mayor control migratorio en frontera, va a obtener incluso una persecución supuestamente, ¿no?, de grupos salafistas, terroristas, incluso va a obtener también, va a conseguir vender armas, ¿no? Es decir, España vende armas a Marruecos violando el código ético de la Unión Europea en venta de armas, y eso va a continuar y se va a incrementar. Claro, a cambio, ¿qué pasa? Bueno, Marruecos no pide nada, esa es la pregunta, ¿no? Es decir, si Marruecos no pidiera que España y Europa, la Unión Europea, fueran poco activos en el apoyo a la causa saharaui, entonces España lo haría, ¿no? Entonces parece obvio concluir que, aunque no se diga, existe un acuerdo no escrito, ¿no?, para no respaldar el derecho de autodeterminación del Sáhara, ¿no? Eso es totalmente evidente y ha quedado patente con el caso de Aminatu Haidar, ¿no? En los territorios ocupados la situación es terrorífica, ¿no? Lo que pasa es que no se difunde en los medios de comunicación. Marruecos tiene un control militar, un control policial. No existe derecho de asociación, de manifestación, ni siquiera de libertad de expresión del pueblo saharaui, ¿no? Es una ocupación militar y, como tal, lo que existe es una represión selectiva, ¿no? No pueden meter presos a todos los saharauis que viven en el territorio del Sáhara ocupado, pero meten a los dirigentes sociales, a los jóvenes estudiantes que se rebelan, a las mujeres que tienen el valor que ha tenido Aminatu, ¿no? Se les va persiguiendo selectivamente, se les encarcela, se les tortura para desanimarles, se les despide de sus trabajos. Es decir, existe una represión militar, ¿no? Es una ocupación ilegal y es una situación terrorífica que muchas veces no llega a los grandes medios de comunicación. En el Sáhara liberado, pues también es una situación terrible en el sentido de que llevan 35 años en un desierto bastante áspero y en tiendas de campaña, ¿no? Y desde luego subsidiados o, digamos, beneficiándose de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, pero que cada vez es menor, ¿no? Naciones Unidas ha ido reduciendo la ayuda humanitaria al Sáhara, ¿no? De tal forma que ellos han tenido que ir buscando cooperación internacional de las administraciones públicas españolas, de las administraciones públicas
italianos, promoviendo distintas campañas de apoyo internacional, ¿no? Si no fuera por el pueblo español, que es muy solidario con el Sáhara, el pueblo saharaui no tendría ni qué comer ni qué beber, ¿no? Bueno, Izquierda Unida yo creo que ha demostrado de una forma clarísima en toda su historia un apoyo absoluto y muy definido, ¿no? En la solidaridad internacional con el pueblo saharaui, ¿no? Pero nuestro papel ahora es más importante volcarlo en la denuncia, ¿no? En la denuncia de las causas, de por qué el conflicto del pueblo saharaui no tiene solución. No tiene solución porque no hay voluntad política del gobierno español, porque se va a llegar a unos acuerdos tramposos, ¿no? Con la Unión Europea para beneficiar un reconocimiento de facto, ¿no? de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, ¿no? Aunque no se reconozca en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues Izquierda Unida desde luego va a denunciar eso, vamos a denunciar esas causas, vamos a seguir siendo solidarios con el pueblo saharaui y allí donde gobernamos, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas que tenemos responsabilidades sobre cooperación, estamos siempre intensificando los hermanamientos, intensificando la ayuda al desarrollo, intensificando campañas de apoyo, ¿no? Pero nuestro compromiso con el pueblo saharaui es total, ¿no? El pueblo saharaui sufrió una invasión militar terrible y enfrentó una guerra durante un montón de años que no perdió, ¿no? Y hubo una lucha militar. Renunció a la lucha armada porque Naciones Unidas se comprometió a impulsar un proceso de referéndum, ¿no? Nosotros tenemos que continuar exigiendo que ese referéndum se celebre, ¿no? Si no, sería demostrarle al pueblo saharaui que no merece la pena combatir militarmente y no merece la pena dejar las armas, ¿no? Ellos tienen derecho a ser un pueblo soberano y nosotros tenemos que apoyarles. Voy a responder a la pregunta con otra pregunta, ¿no? El futuro del pueblo saharaui hoy por hoy es negro, ¿no? Pero mañana puede ser más blanco o puede ser más esperanzador si hay suficiente solidaridad, no solo de los pueblos, sino de los gobiernos, ¿no? Y hoy no parece que eso vaya por ahí, ¿no? Parece que vamos hacia una Unión Europea que prefiere su beneficio económico, los intereses económicos y seguir, por ejemplo, pescando, ¿no? En las compañías navieras, pesqueras, ¿no? Siguen pescando tranquilamente en la costa saharaui, ¿no? Violando los acuerdos internacionales, o prefieren obtener dinero de la venta de armas a Marruecos, o prefieren poder instalar sus empresas en Marruecos pagando menos impuestos, ¿no? Y despidiendo a los obreros en España, ¿no? O en Europa, la deslocalización que se llama, ¿no? Es decir, todas esas ventajas las ofrece Marruecos no a cambio de nada, sino obviamente a cambio de una moneda que se llama sáhar, ¿no? Hoy por hoy es negro, pero hay que luchar, ¿no? Y os recuerdo lo que decíamos de la Guerra Civil Española, ¿no? Perderemos si no hay suficiente solidaridad y se ganará. Por eso hay que seguir luchando y hay que seguir denunciando, ¿no?